En cuanto a la búsqueda de Nutrition and APPs, encontramos diferentes tipos de estudios, los hemos englobado dentro de la búsqueda de los 100 primeros en 9 grupos diferentes, el primero de los cuales es intervenciones a diferentes niveles dentro de la comunidad. Se han llegado a realizar intervenciones a nivel de familias para la prevención del sobrepeso, se han realizado intervenciones en hábitos del sector sanitario, a nivel militar. También se han utilizado estudios del uso de las redes sociales y cómo esta puede disminuir los factores de riesgo cardiovascular. También hay estudios que evalúan la calidad o encontrar métodos de medida de calidad de las aplicaciones nutricionales. Aquí centramos sobre todo los trabajos de Di Filippo, que llega a proponer una escala, que es la A, que San Mauro lo que hace es una revisión obteniendo aproximadamente que la mitad de las aplicaciones estudiadas tienen una calidad baja. Si nos centramos en aplicaciones nutricionales que mejoran los hábitos relacionados con la nutrición y la salud, aquí encontramos sobre todo apps nutricionales que tienen que desarrollar su base teórica para mejorar su calidad. También hay revisiones sistemáticas de Di Filippo en este aspecto. Y también existen revisiones que analizan la valoración de los propios usuarios de estas aplicaciones. Aplicaciones orientadas a enfermedades o prevención de estas mediante buenos hábitos de vida. Nos centramos en posmenopáusicas, en enfermedades renales, en diabéticos, en prevención del cáncer. Aquí es donde más encontramos, donde más artículos hay en la búsqueda. Hay también existe el Dietos. El Dietos es una especie de aplicación orientada al control nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica con una alimentación típicamente mediterránea. Luego encontramos estudios que hablan sobre identificar el perfil del usuario de estas aplicaciones, la necesidad de generar patrones de datos de los usuarios para desarrollar más aplicaciones de este tipo, como lo que realiza Slavisky. Y también existen estudios que analizan el uso de estas aplicaciones por parte de usuarios para valorar la adherencia al estilo de vida nutricional saludable. Se estudia en diferentes artículos el uso de las aplicaciones por profesionales, sobre todo es a nivel de Estados Unidos, pero la Academy of Nutrition of Dietetics Consumer Health Informatics World Group hace trabajos que preguntan directamente a los profesionales si las utilizan en su práctica habitual clínica, qué cambiaría, qué añadiría, etc. También hay diseños como Appetitus que estudian la utilidad de estas aplicaciones en la práctica clínica diaria o ya centrándonos en análisis por parte de nutricionistas utilizar estas aplicaciones en cirugías bariátricas o en pacientes en riesgo de malnutrición en el hospital. Se incide también mucho en la importancia del diseño de la población diana. Tonkin realizó un estudio en las comunidades indígenas que remarca la importancia del diseño para que resulten útil, sobre todo en la necesidad que tiene la población diana a la que dirigimos la aplicación. Así también se pueden obtener patrones de comportamiento para mejorar un diseño a futuro. Y también se busca analizar los patrones de uso para mantener el interés o para generar nuevos servicios que mantengan el interés en estas aplicaciones. Existen comparativas de diseño entre aplicaciones y cómo puede influir en una mejor nutrición. Se han realizado muchísimas comparativas de las aplicaciones en el mercado. Sobre todo encontramos que hay falta de rigor de calidad, que se necesita evidencia científica, pueden influir en una mejora o en de mejores productos o de productos más sanos, pero también encontramos que es necesario muchos estudios en este nivel. También se buscan servicios de nutrición personalizada e individualizada a las necesidades del consumidor y aquí en este punto hay un estudio que se realizó a nivel hospitalario en pacientes en riesgo de malnutrición. Se caracterizaba por pacientes que salen dados de alta en el hospital que tienen riesgo de malnutrición por su condición social. Les daban una aplicación con los diferentes menús que tenían que cumplir para valorar si cumplían o no cumplían estos menús y si mejoraban su estado nutricional o no. Y se demostró que sí, que funcionaban. Además eran pacientes mayores, cosa que nos resulta útil porque sí que vemos que a nivel de envejecimiento activo son útiles estas aplicaciones. En este caso no sería envejecimiento activo como tal, sino que son pacientes con mucha patología, pero sí una interacción de paciente mayor con aplicaciones de nutrición. Y sobre todo también hay estudios que nos hablan de obtención de informaciones relacionadas con el uso de la app. Los patrones de consumo son muy importantes, es uno de los filones que tienen todas estas aplicaciones y sobre todo el comportamiento en relación a alimentos. Puede darnos muchísima información a la hora de prevenir o a la hora de mejorar el estado nutricional de los pacientes. Por tanto, los atributos que tiene que tener una aplicación modelo, en nuestro caso, sobre todo, tiene que tener en cuenta los posibles déficits motores, cognitivos, que pueda tener
el paciente y sobre todo accesibilidad, se necesita que tenga una interacción social. Los pacientes mayores tienen un mayor riesgo de un aislamiento social y el uso de redes sociales puede paliar este aislamiento y generar una mayor interacción social, cosa que disminuye la incidencia de enfermedades mentales como la depresión. Y que el diseño tenga que ser intuitivo. Tenemos que intentar romper una brecha digital. Estamos hablando de una generación que ha sufrido un cambio directamente de lo analógico a lo digital. Fases de desarrollo del servicio de Active. Existe un proyecto que se ha realizado a nivel de la Junta de Andalucía, que han publicado un documento que es el Fomento de Envejecimiento Activo Saludable a través de las soluciones digitales, que publicó en colaboración con la Unión Europea y el IPUNAJA. Y sobre todo en este documento nos habla que lo importante es identificar a los actores, las áreas de investigación y la detección de problemas para obtener redes de colaboración, buenas prácticas de alianzas público-privadas que generen una plataforma online para dar un servicio de Active. En este caso, en este documento, la plataforma online que se consiguió es en Buena Edad, que la hemos comentado antes, que en el principio, en la introducción sobre los alimentos, que aparte de hablarnos sobre lo que sería nutrición, nos habla de seguridad, nos habla de empoderamiento del paciente en muchos aspectos o del ciudadano en muchos aspectos. Todos estos, digamos que en este documento se basan en el Design Thinking para realizar lo que sería aplicación modelo, y a nosotros nos parece un buen sistema en el que basarnos para desarrollar los puntos clave que debería de tener nuestra aplicación modelo. Nos centraríamos, el primer paso sería empatizar, después definir, idear, prototipear y testear. En la discusión vamos a realizar el desarrollo de lo que sería nuestra aplicación modelo o lo que debería de tener. En cuanto a empatizar, si nos centramos en empatizar, lo que buscamos es entender cuál es el problema y generar una solución para él. Nos centramos que podemos tener problemas a nivel de elementos tecnológicos, a nivel de elementos de información o feedback, de base teórica de desarrollo de perfil de usuario. Esto lo tenemos de la búsqueda bibliográfica, que son los principales problemas o los problemas clave o lo que tenemos que tener claro como punto clave para desarrollar nuestra aplicación. En cuanto a elementos tecnológicos, tenemos que probar su utilidad y centrarnos en una comunidad específica con necesidades. Elementos de información, se tienen que generar elementos que valoren la calidad de la aplicación. Una base teórica de desarrollo es sobre todo los contenidos de calidad y basarlo en la evidencia, y el perfil de usuarios, que tenemos que identificar diferentes perfiles de usuarios de esta aplicación. Una vez empatizado, tenemos que definirlo. ¿Cómo lo definimos? La idea es definirlo en 3 puntos. La identificación de actores como perfiles de usuarios, las áreas de investigación, la base teórica de contenido y aplicabilidad, y la detección de problemas, sobre todo con los mecanismos de feedback. Identificación de usuarios. ¿Cómo podemos identificar a los usuarios que deben de utilizar nuestra aplicación? Un método sería una encuesta inicial del usuario cuando entra a nuestra aplicación, sobre todo para hablar nivel de cognición, preguntar sobre déficits que pueda tener, asimismo hacer preguntas orientadas a las comorbilidades que pueda presentar y sus hábitos de vida, que es lo que nos interesa cambiar en el caso de que sean malos. Eso sí, nos sentamos para generar un perfil personalizado para esa persona mayor y hacer que el sistema funcione para él de manera personalizada, aunque sea con diferentes mecanismos globales, porque hay muchos perfiles parecidos. Y después tenemos que generar un perfil profesional. En el perfil profesional tenemos que insistir en la especialidad, porque dependiendo de la especialidad buscaremos o fomentaremos o incidiremos en ciertas cosas. Generar una interacción o una plataforma de interacción con los pacientes para que ese profesional pueda hacerlo si quiere o no, o solo si quiere prescribirla para que lo utilice el usuario, y la personalización por parte del profesional de los diferentes servicios. Las áreas de investigación. Aquí en las áreas de investigación estamos hablando todo el rato de nutrición. Existe una publicación reciente de la Guía de Alimentación Saludable para Atención Primaria y Colectivos Ciudadanos por la SENC, que resulta que hace como una redistribución de la pirámide nutricional conocida de manera global y modifica un poco la altura de los alimentos y cómo se utilizan. Esto podría ser una base para la nutrición saludable, digamos. A esto le tendríamos que acompañar las diferentes dietas de las diferentes sociedades científicas, de diabetes, de hipertensión, de colesterol, y hacer modificaciones basándonos en esta pirámide para personalizarlas a cada tipo de paciente. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de usuarios tenemos que buscar una aplicabilidad, tenemos que tener en cuenta las comorbilidades y podríamos introducir consejos de preparación de la alimentación con material audiovisual. Y en cuanto a profesionales, tenemos que garantizar un buen diseño de la interacción o de generar un foro para que ellos puedan utilizarlo
y que se pueda personalizar. Por tanto, y en resumen, todo esto que hemos hablado tiene que tener un contenido claro, conciso y de calidad. La detección de problemas. En la detección de problemas podemos encontrar problemas a nivel de tecnología, podemos encontrar problemas a nivel de uso, podemos encontrar problemas de falta de actualización, de falta de rigor científico de los datos, de comunicación de los usuarios o del propio diseño. Y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar la aplicación para que no aparezcan. Generar una tecnología que sea fácil de utilizar y que tenga cierta calidad, que el uso sea fácil, que no genere mucho retraso, que se actualicen cada cierto tiempo lo que serían la información que encontramos, que exista comunicación de usuarios y maneras de comunicar incidencias en este aspecto y sobre todo garantizar que en el diseño participen las personas que van a utilizar la aplicación porque la hará mucho más fácil e intuitivo. Todo esto genera una recogida de datos, una matriz de datos y una extracción de información que nos puede ser útil. Generación del prototipo. El prototipo tiene que ser fácil de usar, accesible, visual, tiene que existir conectividad con los dispositivos de monitorización, sobre todo para contar lo que son calorías, personalización por tipos de dieta, los tipos de cocción también se pueden introducir y incido en el registro de introducción. La mayoría de las aplicaciones que hemos buscado o que hemos encontrado en los diferentes estudios colocan a MyFitnessPal con su registro de alimentos como una de las mejores herramientas que hay para el control nutricional. ¿Qué podríamos hacer basándonos en esta aplicación que sabemos que funciona sobre todo para gente joven y activarla y adaptarla, digamos, al Activating, lo que sería la función de recogida de alimentos o de registro Active? Pues podríamos introducir la receta, cómo realizarla, con un vídeo. Podemos generar una lista de la compra asociada para que no tenga que la persona mayor vaya directamente a la compra, si va a los supermercados que hemos comentado, le ayudarían a comprar, ajustar el tipo de letra y los colores, añadir información sobre el ejercicio que tendría que realizar para quemar esa dieta como tal o lo que debería de andar en un día, o asociar vídeos de ejercicios para personas con movilidad reducida o condiciones nutricionales específicas. Y una vez todo esto, tenemos un desarrollo y un testeo del prototipo en una comunidad objetivo. Por ejemplo, podríamos coger una comunidad de diferentes hogares de jubilado, centros de día, etcétera, para encontrar una variabilidad importante de realidades de salud y ver si esta aplicación funciona o no. Conclusiones del proyecto. Queda mucho por hacer a nivel de nutrición y a nivel de nuevas tecnologías en usuarios mayores de 55 años. De hecho, se está empezando a hacer ahora cosas. Existe una necesidad en este grupo de población que crecerá en los próximos años y que supone una oportunidad en el mercado de generación de servicios. Surgen como necesidad generar aplicaciones con base científica, no solo a nivel de Activating, sino en general, pero sobre todo en este nivel porque prácticamente no hay nada. Y si podemos empezar a desarrollar, desarrollémosla bien y generar una calidad de contenido para poder prescribirse como consejo dietético a nivel de la práctica diaria. Sirve como ayuda a control de factores de riesgo cardiovascular, mejora la independencia del paciente, genera un envejecimiento activo y a la larga mejora la calidad de vida. Es así. Y lo que buscamos es mejorar la calidad de vida para que el paciente esté cuidado a lo largo de su vida y no tengamos que curarlo, evitar el curar con el cuidar. Desarrollar características de nuestra aplicación modelo supone una base de diseño muy importante para hacerla atractiva dentro del sector de Activating, porque la nutrición dentro del sector Activating es importante porque la dieta es uno de los pilares básicos de muchas de las enfermedades. El tratamiento con dieta es uno de los tratamientos base de diabetes, de hipertensión, de colesterol. Y el testeo específico en un sector poblacional para perfilar de manera más clara las necesidades a la hora de un diseño, es decir, que las personas participen en este diseño hacen que la aplicación sea mucho más atractiva y tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo relacionarlo con la intuitividad. Y queda muchísimo más trabajo en este ámbito y se necesita muchísimo más dinero para poder realizarlo, sobre todo en investigación, y más si nos centramos y buscamos aplicarlo a nivel del sistema público de salud. Evitar complicaciones de la diabetes ahorraría hasta un 28,6% del gasto que supone la diabetes, que es uno de los mayores gastos que hay, y para ello la dieta es el principal tratamiento que se pauta en la diabetes. Es súper importante. Y el hecho de controlar esta dieta y de controlar nutricionalmente a estos pacientes hace que haya muchas menos complicaciones. Y, por ejemplo, sería un ejemplo para asociarlo como oportunidad de estos servicios. Muchas gracias por la atención. Espero que os haya interesado el tema porque sí que es verdad que hay muchísimo por hacer, muy, muy interesante y esperemos que en los próximos años mejore lo que es la situación de que existan sistemas específicos para personas mayores. Muchas gracias.